responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Caracas Radio. Lo mejor este lunes 18 de noviembre del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles. María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750. Seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv. Y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir durante la mañana de hoy. Sin duda alguna, esta declaración del domingo, entrevista ofrecida a José Vicente Rangel, ha generado toda clase de reacciones de Nicolás Maduro diciendo que todas las economías del mundo están dolarizadas. En fin, deja tantos titulares y tantas reflexiones esa declaración. La pregunta que nos hacíamos al ver esta intervención de Maduro es, bueno, ¿y el petro? ¿Qué pasó con el petro? Él decía que no ve mal la dolarización, la promesa de doblarle el brazo al dólar criminal. También recordábamos lo que dijo Nietzsche, lo que escribió, ustedes seguramente lo habrán leído en Así habló Zaratustra, aquello de que, bueno, Dios ha muerto y lo hemos matado. Bueno, la versión revolucionaria es el Bolívar ha muerto y lo hemos matado. El cinismo es infinito. En un país donde el salario mínimo alcanza a $5 mensuales, incluso ufanarse de lo que va a dar en bonos, incluso a pensionados cerrando este año. Es insólito, y esto lo digo a título personal, una nación, un equipo que ha manejado más de 1 millón de millones de dólares. Esta cifra se pierde de vista. Y estamos hablando solo por cuenta de exportaciones petroleras, según cifras del Banco Central de Venezuela. Lo increíble es que todos los factores que quieren un cambio en la sociedad venezolana, que son la mayoría, no hayamos alcanzado un acuerdo para cambiar a este equipo. Hace 2 años simplemente Nicolás Maduro decía aquello de que iba a doblarle el brazo al dólar criminal, que iba a perseguir a los comerciantes porque estaban utilizando como referencia este tipo de cambio. Y nos toca escuchar esta declaración ayer absolutamente llena de cinismo. Por cierto, también Maduro aseguró que sigue, estas negociaciones con el equipo de Juan Guaidó, promovidas por el gobierno de Noruega. El presidente encargado lo niega. De hecho, ayer en rueda de prensa, para hacer balance de las marchas del 16 de noviembre, el mandatario interino y presidente de la Asamblea Nacional dijo que hace 3 meses el proceso de diálogo promovido por Oslo está muerto. Sin embargo, sí que es cierto que se adelantan discusiones para la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral con participación del PSUV. Habrá que ver en qué termina todo esto. De momento, comentar lo que está ocurriendo en América Latina. Continúan las protestas. En Colombia, las Fuerzas Armadas ordenaron acuartelamiento de primer grado y alerta roja a partir de hoy de cara al paro nacional convocado en ese país para el 21 de noviembre. De hecho, el presidente Iván Duque, una entrevista ofrecida ayer a RCN, decía que no descartaba cerrar las fronteras, incluyendo la frontera con Venezuela. Y a propósito de las manifestaciones, me dirá mi equipo si tenemos al primer invitado. Hoy queríamos hacer justamente balance sobre lo ocurrido. ¿Sí? No, vamos entonces a adelantar, si tenemos suerte, el profesor Carlos Ñáñez,
para hablar justamente de esta declaración de Nicolás Maduro. Sabemos que el profesor, que es invitado de espacio, participó en las actividades de calle, al menos así lo reflejó en sus redes sociales. Con él no vamos a hablar específicamente de eso. Bueno, quizás nos comente, ya me dirá mi equipo si contesta lo ocurrido, su visión de lo ocurrido durante estas protestas en todo el país el 16 de noviembre, pero sin duda alguna nos interesa conocer su perspectiva en torno a esta declaración de Maduro, que no tiene desperdicio. Claro, la pregunta que nos hacíamos es, bueno, ¿a cuál Maduro hay que creerle? ¿El que apareció ayer en el programa de José Vicente Rangel, o el que apareció hace 2 años también en el programa de José Vicente Rangel diciendo diametralmente lo contrario, y aquello de que había que vencer el dólar criminal? Ciertamente, y en este espacio lo hemos hablado ampliamente, las transacciones en nuestro país se han dolarizado, pero eso ocurre prácticamente en todas las naciones que sufren hiperinflación. Está el caso de Zimbabue, lo hemos conversado con economistas y especialistas en este espacio. La gente suele buscar una moneda que le dé confianza, y producto de las políticas económicas de esta administración han destruido nuestra moneda. De hecho, si ustedes le agregan 8 ceros al tipo de cambio oficial, bueno, es que se pierde de vista cuánto cuesta un dólar hoy y cuánto costaba cuando llegó al poder el expresidente Chávez. En tanto, establecemos contacto con nuestro primer invitado. Si le parece a mi equipo, vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Es momento de consentirte en manos profesionales. La doctora Alba Fernández ofrece novedosos tratamientos faciales y corporales con técnicas y equipos de avanzada. Instagram, @doctora Alba Fernández, 0426-182-5964. Tu cuerpo y rostro se lo merecen y realza tu belleza. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan, y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y comentábamos las discusiones que hemos tenido en este espacio con el profesor Carlos Ñáñez, economista, quien, por cierto, asistió, entiendo, profesor, a la marcha del 16 de noviembre, según lo reflejó en sus redes sociales. Corrígame si me equivoco. Bienvenido, buenos días. Se cayó la llamada. Vamos a ver si tenemos suerte. Esto tiene que ver con el deterioro de los servicios básicos en nuestro país. Siempre lo comentamos y lo sacamos a colación, una situación reflejada en el informe de Michelle Bachelet, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Ella, en el capítulo dedicado a derechos económicos y sociales, bueno, advertía acerca justamente del desvío de recursos, la corrupción, la subinversión como razones que explican, entre otras cosas, lo que está ocurriendo con los servicios básicos en nuestro país. Ella menciona en el informe transporte público, electricidad, agua potable, gas doméstico, y siempre incluimos en la lista telefonía básica, celular
y el acceso a Internet, y no precisamente, como ustedes comprenderán, por falta de recursos. Se dice fácil $1 millón de millones de dólares, muchos de los cuales, por cierto, terminaron en cuentas particulares en Andorra, en España, en los Estados Unidos, en Suiza, y lo conocemos porque se ha abierto el proceso judicial en varios de estos países, señalando a exfuncionarios de esta administración, muchos de los cuales están abiertos. Y pues salpican a personas muy cercanas del actual, de Nicolás Maduro. Tenemos a Carlos Yáñez, profesor, a ver si tenemos suerte. Gracias por atendernos, buenos días. Buenos días, María Alejandra, buenos días a la radioaudiencia. Mucho interés de conversar con usted, gracias por atendernos tan temprano sobre estas declaraciones de Nicolás Maduro. Antes, me parece que participó usted en las actividades del 16 de noviembre, ¿correcto? Por supuesto que sí, María Alejandra, y te voy a explicar el por qué participé y por qué participamos buena parte de los carabobeños en esa actividad, así como de los caraqueños y de todos los venezolanos. El día domingo un profesor de la universidad me preguntaba el por qué había participado y yo doy clase en la Escuela de Estudios Políticos, doy una asignatura que se llama Política y Sociedad de la Información, y con esa asignatura pues leemos un clásico de Ortega y Gasset que se llama Meditaciones del Quijote. Y hay una parte de ese libro que dice: yo soy yo y soy responsable de mis circunstancias, y si no salvo mis circunstancias no me van a salvar a mí. Yo creo que en este momento de dificultad que estamos viviendo los venezolanos, las circunstancias que estamos atravesando son tan particulares y hay tantas razones, María Alejandra, para protestar, porque no hay servicios públicos, porque no hay acceso a la seguridad social, porque el país está destruido, porque vimos luego de la movilización en protesta una entrevista lamentable de Nicolás Maduro con José Vicente Rangel, en donde manifestaba que que él consideraba que la dolarización era un fenómeno plausible y hasta probable de dejarlo desarrollar, pero sin formalizarlo. Y yo quisiera explicarle a la radioaudiencia que el proceso de dolarización que vive Venezuela es un proceso de dolarización transaccional, desordenado, asimétrico, informal, infinitamente injusto y, dicho sea de paso, violador de los derechos humanos, porque fue recogido en el segundo informe de ratificación de la Alta Comisionada de Derechos Humanos en función a la crisis que se vivió, que atraviesa el país. Pues el día el sábado 16 se unió la necesidad física del hambre, de la sed, de la imposibilidad de tener acceso a los servicios públicos, con la necesidad humana y elemental de tener libertad. En la provincia la vida es sencillamente insoportable. Tenemos cortes eléctricos de más de 48 horas. La ciudad de Valencia solamente recibe agua potable 2 veces al día, 2 veces a la semana, en unas condiciones tanto microscópicas como macroscópicas muy comprometidas. De hecho, la fotografía que está rodando por las redes sociales, donde un niño de la calle se subió a la bandera, ocurrió en la ciudad de Valencia. Uno de los niños que hacen vida en la avenida Bolívar, que es la principal avenida de la ciudad de Valencia, se trepó en la bandera nacional, no, quizás por no entender la situación, pero buscando que le diéramos algo de lo que uno lleva para las marchas, un pan, un poquito de agua, una bebida energética. Es decir, la situación en el país es infinitamente intolerable, y yo creo que llegó el momento de hacer lo que tenemos que hacer y no lo que debemos hacer. Escucho, María Alejandra. Comentábamos con los amigos oyentes que no sabemos a quién creer, si a Nicolás Maduro de ayer, en esta entrevista de José Vicente Rangel, o a Nicolás Maduro de hace 2 años, también con José Vicente Rangel. Tenemos esa declaración de 2017, de hecho la comentamos con usted, me parece recordar, con algún otro analista, él advirtiendo apenas hace 2 años sobre la necesidad de doblarle el brazo al dólar criminal. Lo vamos a reponer. ¿Cómo no, y yo María? le pediría un comentario
porque decíamos que es insólito, cuesta creer que la sociedad, la gran mayoría de la sociedad que le ha tocado sufrir de esta política plagada de contradicciones, que responde a un modelo ideológico, no hayamos llegado a un acuerdo para cambiar, justamente para salir de esto. Escuchamos a Nicolás Maduro hace 2 años, yo le pediría su comentario. Seguro, María. ¿Qué sí lo podemos hacer nosotros? Atendiendo a la producción nacional, atendiendo a la importación de algunos de estos bienes y colocarlo en el hogar a un precio como el que te estoy diciendo, 12, 15 mil bolívares, de acuerdo al tamaño y la cantidad de producto. ¿Y por qué un solo producto que nosotros le llevamos a la familia venezolana, estos comerciantes inescrupulosos lo colocan al precio de toda la caja CLAP? ¿Cuánto cuesta una caja de huevo? Un cartón de 24. Cuesta más que una caja de CLAP. ¿Cuánto cuesta producirlo? El 20% del precio que le están poniendo en la calle. Es un combate. Yo llamo al pueblo. Un solo palo no hace montañas, digo yo. Un solo Maduro no controla la inflación. Necesitamos, y en ese sentido, si te puedo decir, aunque no te voy a dar los detalles, los secretos, si te puedo decir que una comisión especial de la Constituyente está trabajando directamente conmigo, con el equipo económico y con sectores del empresariado, y la próxima semana, esta semana que empieza mañana, se van a dar a conocer un conjunto de acciones para que se respete el precio máximo de los productos y para un conjunto de acciones de justicia, digamos, muy severas, que van a sacudir la sociedad. Tú sabes que cuando yo emprendo acciones de este tipo, a mí no me tiembla el pulso, porque no dependo de nadie, ¿no? Solamente te diría hasta allí. Tenemos que vencer el dólar criminal. Y pido el apoyo de toda Venezuela. Tiene que ver con el dólar bueno, también. Que tenemos que vencer el dólar criminal. Bueno, ayer nos tuvo a escuchar que no veía mal la dolarización. Profesor, por favor, quisiera su comentario. Wow, fíjate, ayer fue el Día Nacional del Economista y recibí, tuve la oportunidad de ver esta entrevista por los medios digitales. Lamentablemente, y en efecto, tuve también la oportunidad contigo, que eres una periodista muy acuciosa, de escuchar esta misma alocución de Nicolás Maduro hace escasos 2 años, cuando me consultabas acerca de los picos que tuvo el dólar durante el mes de agosto. Bueno, hace 2 años estamos viendo una postura diametralmente distinta a la postura de Maduro. Son 2 Maduros y una misma realidad. 2 Maduros y una misma realidad en términos de que todavía el equipo económico de Nicolás Maduro, ni el propio Nicolás Maduro, ha entendido la urgencia y la emergencia de la crisis, o tal vez sí la ha entendido, pero la ha utilizado con fines aviesos desde el punto de vista de convertir a la hiperinflación y a la destrucción dineraria en un mecanismo de control de la sociedad. Hace 2 años decía que era necesario doblarle el brazo a el dólar paralelo. Y te puedo decir que en 2014, y de nuevo vuelvo a utilizar tu programa para recordarlo, Nicolás Maduro le solicitó a todos los profesores de las cátedras de macroeconomía aplicada que hacen vida en la República la emisión de un documento o de una carta de intención para resolver el problema monetario y cambiario. Y en ese momento los profesores le manifestamos que el precio de cambio unificado de la moneda de Estados Unidos era de 35 bolívares por dólar. Sencillamente no hizo nada, porque la política pública del gobierno de Nicolás Maduro es una política para no contener la crisis. O sea, las políticas públicas tienen que ser entendidas por la radioaudiencia como la posición de un gobierno para resolver una situación, o sencillamente la absoluta impostura e inacción a la hora de resolver una situación. Vemos luego de 2 años que Nicolás Maduro no solamente habla de que puede coexistir con el dólar, sino que este proceso de dolarización, te repito, desordenada, informal y asimétrica, que hace menos de 2 semanas, cuando lanzó el Petro como unidad de cuenta para los registros contables, manifestó que estas transacciones en dólares eran absolutamente ilegales, existiendo en la República un convenio cambiario único que permite el intercambio en moneda extranjera, siempre y cuando esa moneda sea convertida
a el tipo de cambio oficial, demuestran la absoluta negligencia de este gobierno para resolver un problema que les conviene. Es absolutamente falso lo que manifestó Nicolás Maduro de que existe cierto proceso de recuperación económica y que se puede advertir en sectores de la economía que transan en dólares. Es menos del 25% de la población, María Alejandra, y menos del 25% de la población las que pueden hacer intercambios eficientes, efectivos y prudentes y sostenibles en moneda extranjera. Y podemos ver, como yo veo en la ciudad de Valencia, imagino que ustedes también en la ciudad capital, buhoneros manejando dólares, personas, los anteriores o antiguos embaladores de los supermercados que aún los mantienen con alguna cantidad de dólares, pero el problema está en la transabilidad de esa moneda. O sea, no es una moneda que nosotros producimos. En Venezuela es el único país sobre la tierra donde no aceptan los dólares que están doblados, marcados, maculados o sencillamente muy manipulados, porque no hay un proceso ordenado de dolarización. Y lejos de eso, los que podemos tener acceso a alguna cuenta en el exterior, nos vemos con la imposibilidad de encontrar también el comercio o el prestador de servicio que tenga también una cuenta en el exterior compatible con los mecanismos de transferencia que nosotros establecemos. Y cuando le hacemos la transferencia, pues ese dinero queda inmovilizado fuera del país en términos de que no los tiene físicamente, sino que los tiene de manera virtual, y buena parte de la población, al plomero, al mecánico, al albañil, al pintor, al odontólogo, tú no le puedes pagar con una transferencia CEL, y me disculpas que lo manifieste, pero es algo que es absolutamente normal y lógico en la República. Si esta persona adolece de la cuenta para recibir o para ser perceptor efectivo del beneficio. En tal sentido, el proceso de dolarización de Venezuela se debe a un muy doloroso y pernicioso efecto de repudiabilidad del bolívar. El bolívar en Venezuela se ha depreciado 97%, y frente a esa destrucción de la moneda no hay ninguna medida económica que se pueda aplicar, porque es que el propio gobierno de Nicolás Maduro y su equipo económico decidió hace un año desajiarle 5 ceros a la moneda, deflactarle 5 ceros a la moneda, y bueno, generar un desastre económico como el que estamos viviendo, con una inflación del mes de octubre por Asamblea Nacional de 20,7%, explicada por la paralización económica que vive el país, una inflación anualizada de 24.000 puntos porcentuales y una inflación acumulada de 4.000 puntos porcentuales. Entonces, cuando tú adviertes que en una entrevista el presidente de la República al mismo periodista le dice un año anterior que hay que vencer al dólar paralelo, y este año reconoce que el dólar paralelo es el marcador de los precios en la economía de Venezuela, y recibe con beneplácito y comentarios laudatorios una consecuencia terrible producto del abandono de las políticas públicas, tú te sientes en absoluta anomia, y uniendo este comentario con el porqué de salir a protestar el 16 de abril, el 16 de noviembre, el efecto de esa protesta obedece evidentemente en la altísima situación de anomia que vivimos todos los venezolanos que hemos decidido quedarnos en el país para no abandonar que es el espacio natural que tenemos. Escucho, María Alejandra. Profesor, tenemos el sonido de la entrevista de ayer tan comentado en redes sociales, vamos a reponerlo. Seguro. Quizás los oyentes dirán, ¿es la misma persona? Sí, es Nicolás Maduro, pero en entrevista transmitida ayer con la misma persona, con José Vicente Rangel, esta vez saludando el proceso de dolarización de nuestra economía. Vamos a escucharlo, profesor. Yo quisiera su comentario, porque entre otras cosas veíamos esa declaración y pensábamos, bueno, así cualquiera. Ellos quieren lo ancho para ellos, los que tienen acceso a los ingresos en dólares en nuestro país, del erario público, y lo angosto para los ciudadanos que reciben por su trabajo $5 mensuales, aquellos que reciben salario mínimo. Lo escuchamos y seguimos analizando el tema, profesor. Venezuela pasó de ingresos en el año 2015, todavía 2014,
de 3.500 millones de dólares por petróleo por mes. Ahora, en algunos meses este año, José Vicente, a cero por el bloqueo. Ya lo estamos regularizando, el ingreso. Y estoy seguro con los planes que hemos perfilado, vamos a regularizar el ingreso necesario para el funcionamiento de la economía en divisas y garantizar las exportaciones de petróleo, de oro, de coltán, de hierro, de acero, etcétera, y las otras exportaciones que le generan divisas al país, porque estos son economías, todas las economías, por el peso del dólar como factor hegemónico de moneda internacional. Todas las economías del mundo están dolarizadas. Es un debate que se está dando en Venezuela. No, que hay un sector dolarizado. Pero es que siempre estuvo dolarizado. Lo que pasa es que estuvo dolarizado con los dólares de los petrodólares del Estado. Y ahora en la autorregulación de la economía ha aparecido un sector de la economía, bueno, que hace sus intercambios y su funcionamiento con el dólar o otras monedas de divisas convertibles. Entonces tenemos un mercado, un funcionamiento. Eso, quizás lo que voy a decir puede ser un pecado para los dueños de los dogmas, pero yo sí te voy a decir una cosa, yo no lo veo mal. Pequemos. No lo veo mal. Me declaro pecador, no lo veo mal, porque es que la autorregulación necesaria de una economía que se niega a rendirse, de un país que se niega a rendirse, permitió que surgieran otros mecanismos para el proceso de intercambio comercial, productivo, para la vida económica de la sociedad. Bueno, declaraciones de Nicolás Maduro. Profesor, yo quisiera su comentario. Evidentemente, esto de la autorregulación de la economía no aparece seguramente por ninguna parte en el libro rojo del expresidente Chávez, mucho menos en el plan de la patria, pero ciertamente es una declaración llena de cinismo, tomando en consideración, insistimos, los salarios reales en bolívares de los venezolanos. ¿Qué puede decirnos? Bueno, don Nicolás Maduro, una misma fealdad, utilizando un símil de Ernesto Sábato, quien escribía acerca del surrealismo latinoamericano. Lo que estamos viendo en Nicolás Maduro es evidentemente la incapacidad de un gobierno para entender el drama social que han generado. El salario de un venezolano, el salario mínimo de un venezolano, es más, el salario de lo percibido por un pensionado, es menos de $5 al mes. ¿Cómo va a decir este señor que la dolarización es un proceso plausible, que la dolarización siempre ha existido en Venezuela, cuando aquí, María Alejandra, recordarás tú y la radioaudiencia, que en el frenético mes de agosto del frenético año 2018, de la frenética Venezuela de Nicolás Maduro, se manifestó que ya la convertibilidad no iba a ser expresada en dólares porque se había roto la hegemonía e íbamos a trabajar en euros y en yuanes, y de hecho las estadísticas del Banco Central de Venezuela, tanto de reservas internacionales como de importaciones, como de valor de la canasta petrolera, nos hablan de estos indicadores convertidos a monedas como el yuan, renminbi chino, como el rublo ruso, como el euro. Entonces ahora reconoce que hay un sector de la economía que siempre estuvo dolarizado. Pues eso era lo que le decíamos los economistas en 2014, que había que defender el poder de paridad de compra de el bolívar, que es un mandato constitucional, que es el objetivo final de la política económica, porque tal estulticia de autorregulación de la economía no se autorregula, la economía obedece a un conjunto de equilibrios y de interrelaciones coherentes y correlativamente sólidas que garantizan el cumplimiento de un objetivo final. ¿Cómo un país como Venezuela va a tener estabilidad de precios y estabilidad en el tipo de cambio cuando se utilizan alegremente los objetivos instrumentales de la política monetaria, llámese nivel de reservas o en CAE legal, se ubican en 126 puntos
porcentuales, lo cual representa que de cada 100 bolívares la banca solo tiene 12 bolívares para prestar. Luego se incrementan los límites de las tarjetas de crédito de 1 millón de bolívares a 10 millones de bolívares, con una banca extraordinariamente ilíquida, particularmente ilíquida, con una tasa de interés interbancario promedio de 249 puntos porcentuales, y automáticamente a la postre se genera también de manera simultánea una expansión del agregado monetario M2 con una inyección de 6 billones de bolívares a la economía, que ubican ese agregado intermedio en 23 billones de bolívares a la economía y en la semana pasada, y esa es la explicación del por qué el pico del tipo de cambio. ¿Cómo puede una sociedad subsistir, como dice el presidente, como dice Nicolás Maduro en esta entrevista, en donde demuestra su verdadero desprecio por el sufrimiento de los venezolanos y su incapacidad para entender el grado de la urgencia, la emergencia y la perentoriedad de una crisis social que amenaza las estructuras republicanas del país? Manifestar que la dolarización es un proceso que va en contra de los dogmas. Si el dueño de los dogmas ha sido este gobierno, si este gobierno dogmáticamente ha sido el gobierno que ha levantado los derechos económicos, y yo quisiera que tú me permitieras explicar que el drama venezolano arranca con el gobierno de Hugo Chávez Frías, cuando desconoce en el año 2000, a mediados del año 2000, los derechos económicos, comienza a incrementar los costos fiduciarios o de confianza de la inversión, acomete una política terrible de expropiaciones, deconstruye la capacidad de producción o de incremento del producto privado, lo sustituye por importaciones producto de esos petrodólares del Estado, donde se sustituyó la producción nacional por importaciones, y justamente en el momento en que Petróleos de Venezuela comienza a tener déficit en cartera, porque el Banco Central de Venezuela, en lugar de convertirse en perceptor de los ingresos producidos por Petróleos de Venezuela, se convirtió en un rescatista o en un prestamista de última instancia del déficit público que ha producido Petróleos de Venezuela, en un gobierno que ha intentado morigerar, ocultar y digamos que soterrar el drama de la producción petrolera de Venezuela. Venezuela facturaba 96 mil millones de dólares y ahora factura menos de 21 mil millones de dólares. Producíamos 3.5 millones de barriles de petróleo y ahora producimos 500 mil barriles de petróleo. Nicolás Maduro encontró el país con 27 mil millones de dólares en reservas internacionales y tenemos menos de 8 mil millones de reservas internacionales, con un gobierno que inyecta de manera irresponsable euros a la economía para lograr bajar 2 o 3 puntos de la cotización del tipo de cambio, y nos habla que esta consecuencia de la dolarización, repito, fáctica, transaccional, asimétrica, injusta e informal que vivimos los venezolanos, producto de la destrucción dineraria del Bolívar como institución social, es una medida plausible y laudatoria frente a un país que está partido en dos grandes toletes y aparte asimétricos, porque no son ni siquiera dos sectores que sean simétricos en proporción, es menos del 25% de la población los que tienen acceso a dólares, y es tan grave, María Alejandra, que ya hay sectores de expendio de bienes y servicios que no aceptan ni siquiera el pago de los bienes o la prestación del servicio a el tipo de cambio oficial en bolívares, porque en Venezuela para nadie es un secreto saber que lo que tú puedes cotizar a las 10 de la mañana puede perder valor a la 1 de la tarde o a las 5 de la tarde frente a unas mesas de dinero que no han sido efectivas. Entonces, ¿cómo nos va a hablar de un proceso de dolarización simétrico cuando aquí los venezolanos no ganamos en dólares, y aparte el Estado se ha dado a la tarea de incrementar la masa monetaria del agregado M2
haciendo imposible la recompra de esos bolívares lanzados alegremente a la economía y que requieren una cifra cercana a 680.000 millones de dólares para recomprarlos, y serían vistos por el resto del mundo como un compromiso más de una república que está entrando, que entró desde hace tiempo en un proceso de default selectivo. No a los acreedores internacionales, a eso se les paga a tiempo. Un default selectivo en términos de las inversiones para la prestación de servicios públicos, un default selectivo para la construcción, un default selectivo para la vivienda en un país que tiene una contracción en la actividad de la construcción superior al 90%. Esas declaraciones demuestran evidentemente, son una bofetada a la dignidad nacional. Y si hay alguien aquí, y si hay una ideología de gobierno dogmática y absolutamente atrasada y anacrónica, es la ideología de el chavismo en el ejercicio del poder. Escucho, María Alejandra. Profesor, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos, recibir nuestra llamada tan temprano, economista, profesor de la Universidad de Carabobo, Carlos Yáñez, ofreciendo información valiosa y análisis acerca de estas declaraciones que tantas reacciones han generado. Por cierto, si usted le agrega 8 ceros a la tasa oficial del dólar que publica el Banco Central, estamos hablando de 2 billones, casi 3 billones de bolívares por cada dólar en nuestro país. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Más, palabras menos, y a propósito de la situación en nuestro país, incluso previo a las manifestaciones del 16 de noviembre, la Conferencia Episcopal Venezolana emitía un comunicado, llamaba justamente a participar en esta actividad, y hacía también un llamado a los cuerpos de seguridad del Estado, incluso al oficialismo. No sé si antes o después de este documento ocurrió el incidente que marca, en nuestra opinión, un antes y un después en la sede de Voluntad Popular, con grupos armados no identificados con insignias oficiales, fuertemente armados. Nos acompaña el padre Arturo Peraza, sacerdote jesuita, abogado, vicerrector de la Universidad Católica Andrés Bello en Guayana. Padre, gracias por atendernos. Muy buenos días. María Alejandra, muy buenos días. Un saludo a todos tus radioescuchas. Mucho interés de conversar con usted y pedirle, de ser posible, un análisis acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas con estas manifestaciones, la acción de los cuerpos de seguridad y este incidente en la sede de Voluntad Popular, el partido político, el presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional, con grupos que no sabemos cómo identificar, fuertemente armados, que agredieron al personal que estaba en la sede de este partido político. Lo escuchamos.
Sí, bueno, es difícil poder calificar lo que pasó en la sede de Voluntad Popular porque, digamos, no se lo atribuye ningún organismo público de manera oficial. Por tanto, hay que imputárselo al AMPA común, pero bueno, llama la atención como el AMPA común tiene todo este despliegue tan particular que evidenció ese acto, ¿no? Aún así, pues bueno, eso habrá que esperar a ver qué curso tiene toda esa investigación. Yo creo que son mecanismos de amedrentamiento que se utilizan a través de estructuras parapoliciales, paramilitares y paraestatales que nos han tenido acostumbrados desde hace ya bastante tiempo. Y que te recuerdo, María Alejandra, en estas zonas del sur del estado Bolívar tienen especial importancia porque prácticamente aquí en el estado todo el tema minero genera un paraestado, ¿no? Entonces, para quien está aquí, esos tipos de gestos y de situaciones no resultan extrañas en absoluto. Sí me preocupa, por ejemplo, lo que salió en las redes el día de ayer, en donde un niño denuncia que fue objeto de tortura por parte de un oficial de la Guardia Nacional, aparentemente en el estado Anzoátegui. Si los datos que aparecen en ese video son ciertos, esto realmente es preocupante porque manifiesta una condición o situación de nuestras Fuerzas Armadas, porque que un teniente se conduzca de la manera que supuestamente indica ese niño menor de edad respecto a un menor cuando pues, simplemente lo que hizo fue o jugar o llevarse unas ovejitas de un nacimiento viviente. Y eso comporta la situación de que haya sufrido tortura a través de aplicación de electricidad, someterlo a ahogo y asfixia. Y después el niño aparece en el video con la oreja cortada, no completamente, pero sí seriamente afectada. Indica que el tema de la violencia se ha normalizado dentro de la Fuerza Armada. Esto es lo que a mí me preocupa. El hecho de que alguien le salga que puede realizar ese acto con un menor de edad y que eventualmente esto ya comporta parte de la normalidad con la cual está actuando la Fuerza Armada, me genera terribles angustias porque, bueno, ya hemos visto cómo matan a un capitán y resulta que la Fiscalía lo califica homicidio preterintencional con causal, que es una forma de burlar lo que en realidad allí ocurrió, que se llamó tortura, o decir que alguien se lanzó del 10º piso porque, no sé, se creía Superman, y no resulta ninguna investigación seria que determine, sino que se le escapó a los guardias, ¿no? Esa es la imputación que existe en este momento. Entonces, eso termina normalizando una situación de violencia, que es a lo que creo que en definitiva se refiere el documento de la Conferencia Episcopal. Cuando usted va normalizando estas estructuras de violencia, tiene que la conferencia salir a llamar al oficialismo y a los cuerpos de seguridad, fundamentalmente, a recordarles lo básico, que tiene que ver con que usted no puede salir a irrumpir contra los derechos de los ciudadanos. Y que se ve en la obligación de necesidad de recordar los derechos básicos que tenemos los ciudadanos. Esto es lo que a mí me parece más preocupante porque estamos generando una normalización de conductas que tienden a generar violencia sobre la situación, sobre los derechos de los ciudadanos y bueno, en definitiva, eso que uno rechaza, que tiene que ver con la violencia, tú ves cómo para el oficialismo es condenable en unos países, léase por ejemplo ahorita Bolivia y Chile, pero no era condenable cuando el señor Ortega está ejerciendo un nivel máximo de violencia en una iglesia de Masaya y además contra la población en Nicaragua que está protestando contra su gobierno. Entonces lo que vale para el pavo no vale para la pava y eso me permite imaginar que aquí van a también a ejercer violencia. Y la conferencia lo imagina y por eso da las advertencias al lugar. De hecho, en uno de los párrafos del documento emitido por la Conferencia Episcopal, advierten los obispos que es hora de que las autoridades militares y policiales de una vez por todas honren su juramento de defender al pueblo y sus derechos. Este acto que usted menciona y que ha circulado en redes sociales dista mucho, efectivamente, de honrar ese juramento. Estamos hablando de la denuncia de un niño de, me parece, 11 añitos, hablando de tortura en su contra, efectivamente, solo por jugar, y de la amenaza de estos efectivos a quienes identifica, al menos con apellido,
bueno, hacerle la vida un poco más complicada si decidía hablar al respecto. Ahora, padre, yo le preguntaría su opinión acerca de los escenarios que tenemos por delante. Yo he escuchado la expresión de empate catastrófico y esto en la práctica es sencillamente una especie de parálisis, una situación que no avanza y que se deteriora con el pasar de los días desde el punto de vista social y humanitario. ¿Qué puede decirnos? Bueno, fíjate que yo creo que es importante decir que sí, que efectivamente estamos en una situación de empate catastrófico. Creo que es una muy buena definición a la situación en la que estamos. El gobierno no logra gobernar. Eso hay que decirlo, el gobierno es incapaz de gobernar. Tan es incapaz de gobernar que el señor Maduro tiene que hablar de que la dolarización es una válvula de escape. Y uno dice, ¿de escape de qué? El hecho es que el señor no es capaz de establecer una política económica que funcione, sino que tiene que valerse de una válvula de escape que él no controla, ni gestionó, ni ordenó, ni incluyó, pero que ahorita celebra como qué bueno que salió esto que yo no te imaginaba. Bueno, es que no sale nada económicamente y esto es lo que está empobreciendo a toda la población venezolana. El gobierno lo único que está haciendo es viendo cómo sobrevive con esta estructura de superexplotación minera, especialmente aquí en el estado Bolívar, tratando de ver cómo saca oro para poder mantener no al Estado, sino fundamentalmente algunos elementos dentro del gobierno dirigiendo actualmente el país. Por el otro lado, tú tienes a la oposición estancada en su discusión interna, no solamente estancada en sus objetivos porque el gobierno tiene cierta capacidad real como para haber impedido que ocurrieran los elementos de transformación, sino porque hay una discusión interna que lamentablemente dispersa energías y centra la atención en cosas que en este momento no deberían centrar la atención de la oposición. Este no es el momento para discutir quién es el líder o cuáles son los líderes, etcétera. Este es el momento para lograr la transformación. Pero lamentablemente uno se dio cuenta como después de la marcha el tema no fue ni los números, ni la manifestación, ni la participación, sino que el tema central en las redes sociales, le hace Twitter, fue el acto del señor Caballero, que puede ser legítimo o no. Yo no es que tenga observaciones sobre el acto, quiero llamar la atención sobre que ese sea el tema uno, porque eso lo que significa es que el tema uno de la oposición es su discusión interna. Y esto lo que hace es dispersar energías. Y bueno, uno trataría de decir, quizás lo más importante en este momento, es cómo centramos todos el objetivo en el objetivo de transformación y cambio político, porque como tú dices, si no ocurre ese cambio político, no va a haber cambio económico social y vamos a seguir en este proceso de bajada. Y uno dice, ¿y todavía podemos bajar más? Claro que podemos bajar más. Es decir, la sociedad venezolana se puede conseguir todavía en peores condiciones. Lamentablemente, ninguna dinámica social es estanca, o las dinámicas sociales logran progreso y mejoras o van hacia peor, pero no hay situaciones estancas en que tú tocas algo que se llama suelo. Y lamentablemente, padre, la comunidad internacional se prepara para lo peor. ACNUR y la Oficina Internacional, la Organización Internacional para Migraciones están pidiendo más de $1.000 millones para hacer frente al éxodo de venezolanos de cara al año 2020. Así es, porque evidentemente lo que va a seguirse produciendo es una estampida lamentable. Además, esa estampida fundamentalmente está recayendo sobre los hombros de América Latina, que no son sociedades ricas, no son sociedades con capacidad económica. Imaginemos si Europa está alarmada con la situación de migración forzada que se está generando desde el Medio Oriente y eso no tiene los números que estamos hablando en el caso venezolano, ¿cómo pueden estarnos viendo las demás sociedades los países latinoamericanos que son sociedades relativamente pobres, que no tienen gran capacidad económica y tienen que de pronto soportar esta inmensa avalancha de personas que no se justifica? Además, no se justifica, no ha habido una guerra aquí, no hay una situación económica, no hay, hay una situación económica catastrófica, pero es creada. Y de nuevo allí vuelvo a la situación del discurso del señor Maduro. Hay una válvula de escape, eso significa que usted tiene una olla de presión montada y la montó usted con el modelo económico
Si usted mismo está reconociendo que requiere una válvula de escape, eso significa que el problema está en la olla que usted montó. Eso tiene que ver con el modelo económico, pero no hay modo como el gobierno venezolano descubra y acepte esa situación. Es tan absurda la frase que si el tema fuera las sanciones del imperio, yo no hablaría de una dolarización, porque el dólar es la moneda del imperio. Y uno no puede explicarse cómo la salida de Venezuela es justamente adquirir la moneda de la entidad que supuestamente es la causante del problema, y como eso es la válvula de escape. Como usted entenderá, esto es contradictorio, y el punto problemático, justamente la confesión que está haciendo el señor Nicolás Maduro, es que él es el causante del problema, creando una olla innecesaria que está bañando a toda América Latina a través de esta situación de solicitud de refugio en todos lados debido a la crisis económica creada por el gobierno. Padre Arturo Peraza, gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos. Vamos a la pausa, regreso más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Caracas, Bueno Restaurant es donde se dan cita los más exigentes comensales, pero también es el más seguido por la red social Instagram, donde tienes todo tipo de información para visitarlo y disfrutar de los excelentes platos de la comida internacional y de exquisitos postres. Por si fuera poco, puedes concursar y ganarte una moderna camioneta Toyota del año. Acércate e infórmate en la 6ª avenida entre 3ª y 5ª transversal de Altamira en Caracas. En Bueno Restaurant todo es bueno y ganas buenísimo. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Hoy es día de la Virgen de Chiquinquirá, la chinita. Habrá que pedirle por Venezuela, a propósito de lo que está ocurriendo en nuestro país, en América Latina. Bueno, en Chile, el presidente Piñera afirmó que se va a castigar la violencia y los abusos tras las protestas, una situación que no termina de normalizarse. Además, como destaca el país de España, la impunidad de los militares que reprimen las protestas ha encendido alarmas y preocupación en Bolivia, y en Colombia se preparan para este 21 de noviembre. Habrá que ver cómo terminan las cosas en el vecino país. Nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaña, en la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras más,
palabras menos. RCR 750 AM.